Déjenme decirles algo que va a sacudir los cimientos de su vida de oración. Están mendigando por lo que ya poseen. Están suplicando por lo que ya se pagó. Están llorando por un regalo que ya está en sus manos. Kenyon. Después de décadas estudiando la palabra y observando la tragedia de una iglesia que vive como mendiga cuando es heredera, les declaro con absoluta certeza: dejen de pedirle a Dios lo que les dio en el Calvario. La razón por la que sus oraciones parecen rebotar contra el techo no es porque Dios sea sordo o indiferente. Es porque están pidiendo lo que ya depositó en su cuenta espiritual hace 2000 años. Imaginen conmigo esta escena: un padre amoroso, adinerado, llama a su hijo a su despacho, con lágrimas en los ojos y amor desbordante. Le entrega los documentos de una cuenta bancaria con 1 millón de euros. Hijo, le dice, todo lo que tengo es tuyo. Úsalo. Disfrútalo. Vive en la abundancia que preparé para ti. El hijo toma los papeles. Los guarda en un cajón chusé cada noche. Durante años. Se arrodilla al lado de su cama y llora desconsoladamente. Padre, por favor, dame dinero. Padre, necesito recursos. Padre, ¿cuándo me vas a ayudar? El padre, con el corazón destrozado, solo puede responder: ya está en tu cuenta. Solo tienes que usarlo. Esta no es una parábola inventada para ilustrar un punto teológico abstracto. Esta es la realidad exacta de millones de cristianos en este mismo momento. Están arrodillados, suplicando, mendigando por sanidad, por provisión, por paz, por liberación, cuando todo eso ya fue depositado en su cuenta espiritual el día que la sangre de Jesús fue derramada en el Calvario. Permítanme llevarlos al verdadero problema. Hemos confundido el pacto con una petición. Hemos reducido la obra terminada de Cristo a una posibilidad condicional. Hemos transformado nuestra posición legal en Cristo en una negociación emocional con Dios. Y en el proceso, hemos vaciado de poder la vida cristiana. Yo les digo esta noche, y lo digo con la autoridad de alguien que ha visto la verdad: transformar vidas durante décadas, la provisión ya está completa. La sanidad ya está comprada. La victoria ya está ganada. El único problema es que no lo saben. Y si lo saben, no lo están confesando. Y si lo están confesando, no lo están creyendo con la certeza que transforma la confesión en posesión. Dios no está esperando que oren más fuerte. No está esperando que ayunen más tiempo. No está midiendo la intensidad de sus lágrimas, ni contando cuántas veces repiten la misma petición. Él ya respondió su oración hace 2000 años cuando dijo: consumado es. Ese grito desde la cruz no fue el comienzo de un proceso, fue la declaración de un hecho completado. Todo lo que necesitan para vivir en victoria, en salud, en provisión, en paz, ya fue provisto. Pero aquí está el secreto que la iglesia moderna ha perdido por completo. Tienen que apropiarse de ello. No con más llanto, no con más súplicas, sino con la confesión audaz de lo que ya es legalmente suyo. En 2 Corintios 5 versículo 21, leemos algo que debería revolucionar completamente nuestra manera de relacionarnos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Captan la magnitud de esto? No dice que Dios nos hace justos gradualmente si nos portamos bien. Dice que ya fuimos hechos justicia de Dios. Es un hecho consumado. Es una realidad legal. Es una transacción completada. Cuando entendemos esto, cuando verdaderamente lo entendemos, dejamos de mendigar y comenzamos a reinar. Dejamos de suplicar y comenzamos a confesar. Dejamos de vivir como esclavos y comenzamos a actuar como hijos. He aquí la verdad que va a liberarlos. Dios ya no está en el negocio de dar sanidad. Ya la dio. Ya no está en el proceso de proveer liberación. Ya la proveyó. Ya no está considerando si responderá su oración por paz. Ya depositó la paz en su espíritu, recreado el momento en que nacieron de nuevo. Como les digo en mis enseñanzas, no oramos por poder cuando ya lo tenemos. Esta simple verdad ha sido oscurecida por siglos de religiosidad que mantiene a los creyentes en perpetua dependencia, en eterna infancia espiritual, siempre pidiendo, nunca poseyendo, siempre suplicando, nunca reinando. La diferencia entre un creyente victorioso y uno derrotado no está en cuánto Dios les ha dado. Ambos recibieron exactamente lo mismo en la salvación. La diferencia está en cuánto de lo que ya tienen están dispuestos a confesar y actuar en consecuencia. Ustedes ven, la confesión no es simplemente mover los labios. La confesión, en el sentido bíblico profundo, es el reconocimiento verbal de una realidad espiritual que activa el poder de esa realidad en el mundo natural. Como he declarado repetidamente, la confesión es el sumo sacerdote de tu vida. Lo que confiesas con tu boca gobierna tu experiencia. Si confiesas enfermedad, cosechas enfermedad. Si confiesas derrota, vives derrotado. Pero si confiesas lo que Dios dice que ya eres y ya tienes en Cristo, entonces esa confesión se convierte en el canal a través del cual la realidad espiritual se manifiesta en tu realidad física. Ahora déjenme llevarlos más profundo, porque aquí es donde la mayoría de los cristianos se pierden. Están orando en el nuevo pacto con mentalidad del antiguo pacto. Bajo el antiguo pacto, el pueblo de Dios se acercaba con sacrificios, con súplicas, con la esperanza de que quizás Dios tendría misericordia. Venían con conciencia de pecado, con distancia, con temor. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, temblando, con campanillas en su túnica, para que supieran si seguía vivo. Ese era el antiguo pacto. Pero ustedes, amados, no están bajo ese pacto. Ese pacto fue clavado en la cruz. Ese sistema fue abolido. Hebreos 8, versículo 13, es claro al decir nuevo pacto. Ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ustedes están en el nuevo pacto. Un pacto sellado no con sangre de toros y machos cabríos, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Un pacto que no requiere que se acerquen con temor, sino con confianza. Un pacto donde no son extraños mendigando favores, sino hijos reclamando su herencia. Hebreos 4, versículo 16 dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
¿Ven esa palabra? Confiadamente. No dice acérquense arrastrándose, ni acérquense suplicando, ni acérquense con la esperanza de que quizás Dios esté de buen humor hoy. Dice confiadamente. Y la confianza no viene de nuestra bondad, viene del pacto, viene de la sangre, viene de lo que Jesús hizo, no de lo que nosotros hacemos. Permítanme ilustrarlo con una historia real que escuché hace años. Un misionero llamado Stanley estaba en África trabajando con una tribu remota. Un día, el jefe de la tribu vino a él gravemente enfermo. Stanley oró por él y el jefe fue sanado instantáneamente. Conmovido por este milagro, el jefe quiso darle a Stanley el mayor regalo posible. Le dijo: camina por mi territorio, hasta donde llegues antes del anochecer. Toda esa tierra será tuya. Stanley comenzó a caminar al amanecer, emocionado por la generosidad del jefe, pero a medida que pasaban las horas, el cansancio lo venció. Se sentó bajo un árbol y comenzó a orar: Señor, por favor, dale a este jefe un corazón generoso. Señor, haz que me dé más tierra. Mientras oraba, el sol comenzó a ponerse. Cuando finalmente regresó, el jefe le preguntó: ¿hasta dónde llegaste? Stanley señaló el árbol cercano donde se había sentado a orar. El jefe, confundido, le dijo: pero te di todo el día. Podías haber tomado kilómetros de tierra. ¿Por qué te quedaste allí orando? Ven la tragedia. Stanley desperdició el día orando por lo que ya le habían dado en lugar de caminar y poseer lo que era legalmente suyo. Y así son millones de cristianos. Están sentados bajo el árbol de la religiosidad, orando por más, cuando Dios ya les dio el día completo para caminar y poseer. Están suplicando por sanidad, cuando 1 de Pedro 2:24 ya declaró: por cuya herida fuisteis sanados. No serán sanados si oran lo suficiente. No serán sanados si tienen suficiente fe. Ya fueron sanados. Es tiempo pasado. Es un hecho consumado. El problema no es que Dios no haya provisto la sanidad. El problema es que no están caminando en lo que ya es suyo. Ahora, esto nos lleva a una verdad profunda sobre la naturaleza del pacto de sangre. En el mundo antiguo, cuando dos personas hacían un pacto de sangre, no era un contrato casual. Era el compromiso más sagrado, más vinculante que existía. Era más fuerte que cualquier ley, más permanente que cualquier juramento. En un pacto de sangre, todo lo que yo tengo se convierte en tuyo, y todo lo que tú tienes se convierte en mío. Mis enemigos son tus enemigos. Tus recursos son mis recursos. Tu familia es mi familia. No hay separación. Es una unión total. Y aquí está lo glorioso. Ese es exactamente el tipo de pacto que Dios hizo con nosotros a través de la sangre de Jesús. No un acuerdo condicional, no un trato negociable, un pacto de sangre eterno, inquebrantable, inmutable. Cuando Jesús tomó la copa en la última cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, según Lucas 22, versículo 20. Estaba estableciendo el pacto más poderoso de la historia. Estaba diciendo: todo lo que el Padre tiene es mío, y todo lo que yo tengo es tuyo. Mi justicia se convierte en tu justicia. Mi victoria se convierte en tu victoria.
Mi posición a la diestra del Padre se convierte en tu posición. Por eso Pablo pudo escribir en Efesios 2, versículo 6, que Dios juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No dice que nos sentará algún día si nos portamos bien. Dice que ya nos sentó, ahora mismo, en tu realidad espiritual. Estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Esa es tu posición legal. Esa es tu identidad de pacto. Pero déjenme preguntarles algo. ¿Viven desde esa posición? Cuando ¿oran desde el trono o desde el polvo? Cuando enfrentan una enfermedad, ¿la confrontan como alguien sentado en autoridad o como alguien arrastrado por la derrota? La mayoría de los cristianos oran como si estuvieran al pie de la montaña, suplicando que Dios baje y haga algo. Pero la verdad del nuevo pacto es que ya están en la cima de la montaña con Cristo. Ya tienen la autoridad, ya tienen el poder, ya tienen el acceso. El problema es que no lo saben. Y el diablo está muy feliz de mantenerlos en ignorancia, porque un creyente que no conoce su posición en Cristo es un creyente inofensivo para el reino de las tinieblas. Les voy a decir algo que puede sonar radical, pero está fundamentado completamente en la palabra. Los creyentes son iguales a Dios en esta tierra en términos de autoridad delegada. Ahora, antes de que me acusen de herejía, escuchen lo que estoy diciendo. No digo que somos Dios. No digo que somos el Creador. No digo que poseemos los atributos incomunicables de la deidad. Pero sí digo que cuando Jesús dijo en Juan 14, versículo 12, de cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Estaba delegándonos su autoridad para actuar en su nombre en esta tierra. Estaba haciéndonos sus representantes legales. Estaba transfiriéndonos el poder de abogado para usar su nombre. Su autoridad, su poder, cuando un embajador habla en nombre de su nación. No habla desde su propia autoridad, habla con toda la autoridad de la nación que representa. Sus palabras no son sugerencias, son declaraciones oficiales. De la misma manera, cuando ustedes hablan como embajadores de Cristo, no están expresando opiniones personales, están declarando realidades del reino, y esas realidades tienen el poder completo del trono de Dios respaldándolas. Segunda de Corintios 5, versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Captan eso? Cuando ustedes hablan en el nombre de Jesús, desde su posición en Cristo, con el conocimiento de su pacto, es como si Dios mismo estuviera hablando. Eso no es arrogancia, eso es identidad de pacto. La tragedia de la iglesia es que Dios Todopoderoso mora en nuestros espíritus, pero vivimos como si estuviera a millones de kilómetros de distancia. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ha hecho su hogar permanente en nuestro espíritu recreado. No viene y va según nuestra espiritualidad del momento. No nos visita cuando oramos bonito. Vive en nosotros permanentemente. Romanos 8, versículo 11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros.
El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos vive en ustedes ahora mismo. No potencialmente, no teóricamente, actualmente, literalmente, poderosamente. Entonces, ¿por qué siguen orando como si ese poder no estuviera ahí? Porque siguen suplicando que Dios haga lo que ya les dio el poder para hacer. Es como si alguien se sentara en un automóvil nuevo, con el tanque lleno, con las llaves en la mano, y pasara horas rogándole al auto que lo lleve a algún lugar. El auto no va a moverse por más que supliques. Tienes que girar la llave. Tienes que poner el auto en marcha. Tienes que tomar el volante. De la misma manera, el poder ya está en ustedes. El Espíritu Santo ya mora en su espíritu, pero tiene que ser activado por la fe, liberado por la confesión, puesto en movimiento por su acción. Ahora, permítanme abordar algo que sé que algunos están pensando, pero Kenyon, la Biblia dice que pidamos. Jesús dijo: pedid y se os dará. Absolutamente cierto. Mateo 7, versículo 7. Pero tienen que entender a quién le estaba hablando Jesús y en qué contexto. Estaba hablando a personas que aún no habían nacido de nuevo, que aún no tenían al Espíritu Santo morando en ellos, que aún estaban bajo el antiguo pacto. Después de la resurrección, después de Pentecostés, después de que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, todo cambió. El modelo de oración cambió. Ya no nos acercamos como mendigos pidiendo limosna. Nos acercamos como herederos reclamando nuestra herencia. Juan 16, versículo 23. Registra las palabras de Jesús después de su resurrección. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Notan que dice a mi nombre. No es una fórmula mágica que agregamos al final de la oración. Es una declaración de autoridad legal. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos viniendo con toda la autoridad de ese nombre, con todo el poder de ese nombre, con todos los derechos de ese nombre. Es como si Jesús mismo estuviera haciendo la petición. Y cuando Jesús pide algo al Padre, no está mendigando, está reclamando lo que le pertenece por derecho de pacto. Pero aún más radical es lo que Juan 14, versículo 13 revela. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Notaron quién hace la acción aquí? No es el Padre, es Jesús. Él dice: lo haré. Cuando oramos correctamente, en fe, en el nombre de Jesús, no estamos tratando de convencer al Padre de que haga algo. Estamos autorizando a Jesús, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro representante en el cielo, para que actúe en nuestro nombre. Es una transacción legal dentro del marco del pacto. No es un niño rogando a un padre distante. Es un heredero activando los términos del testamento. Aquí está el problema central. La mayoría de los cristianos no conocen los términos de su pacto. Han heredado una fortuna espiritual, pero nunca han leído el testamento. Viven en pobreza espiritual, rodeados de riqueza espiritual, porque nadie les enseñó a apropiarse de lo que es legalmente suyo. Es como aquella historia del hombre que viajó en un barco cruzando el océano. Había pagado su boleto, pero no tenía dinero para comida. Durante todo el viaje comió galletas secas y agua,
llegó al destino desnutrido y débil. Solo entonces descubrió que todas las comidas estaban incluidas en el precio de su boleto. Tenía derecho a banquetes gourmet, pero murió de hambre por ignorancia. Así es la iglesia hoy. Tenemos derecho a sanidad divina, pero sufrimos enfermedad. Tenemos derecho a provisión sobrenatural, pero vivimos en escasez. Tenemos derecho a paz que sobrepasa todo entendimiento, pero nos consume la ansiedad. ¿Por qué? Porque nadie nos dijo que ya pagamos el boleto completo. La sangre de Jesús no compró solo el pasaje al cielo, compró el paquete completo: salvación, sanidad, liberación, provisión, paz, gozo, poder, autoridad, victoria. Todo está incluido, todo ya está pagado, todo ya está disponible. Solo tienen que saberlo, creerlo y confesarlo. La confesión es absolutamente crítica. No pueden vivir por encima de su confesión. Si confiesan enfermedad, vivirán enfermos. Si confiesan pobreza, vivirán pobres. Si confiesan derrota, vivirán derrotados. Pero si comienzan a confesar lo que la palabra dice sobre ustedes, si comienzan a declarar las promesas del pacto, si comienzan a hablar como Dios habla sobre su situación, van a ver esas confesiones convertirse en su realidad vivida. Proverbios 18, versículo 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Sus palabras no son neutrales. Están constantemente creando o destruyendo, edificando o demoliendo, dando vida o dando muerte. Déjenme darles un ejemplo práctico. Supongamos que tienen una enfermedad en su cuerpo. La mentalidad religiosa tradicional diría: Señor, por favor, sáname. Ten misericordia de mí. Si es tu voluntad, tócame. Pero la mentalidad del pacto dice algo completamente diferente. Dice: Padre, te agradezco que por las llagas de Jesús ya fui sanado, según 1 de Pedro 2:24. Declaro que esa sanidad que fue comprada hace 2000 años se manifiesta ahora en mi cuerpo. Rechazo esta enfermedad en el nombre de Jesús. No tiene derecho legal sobre mí porque soy propiedad de Cristo, comprado por su sangre. Comando a mi cuerpo que se alinee con la palabra de Dios. Decreto salud. Decreto restauración. Decreto manifestación de lo que ya es mío en el Espíritu. ¿Ven la diferencia? Una es mendigar, la otra es reinar. Una es suplicar que Dios haga algo, la otra es declarar lo que Dios ya hizo. Una es condicional e incierta, la otra es absoluta y segura. Y esa diferencia no es semántica, es la diferencia entre vivir en la plenitud del pacto y vivir como huérfano espiritual. Ustedes no son huérfanos. Juan 14, versículo 18 registra la promesa de Jesús: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él vino, envió al Espíritu Santo. Ustedes están habitados por Dios mismo. Tienen todo lo que necesitan morando dentro de ustedes. Pero quiero ir más profundo aún porque hay algo sobre la sangre de Jesús que la mayoría no entiende. La sangre no es simplemente un símbolo bonito. La sangre es un testigo legal activo en este momento. Hebreos 12, versículo 24, habla de Jesús el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamó desde la tierra pidiendo venganza.
Pero la sangre de Jesús está hablando ahora mismo. Y está hablando cosas mejores. Está hablando justificación. Está hablando redención. Está hablando acceso. Está hablando pacto. Y esa sangre está en el cielo ante el trono de Dios como evidencia eterna de que el precio fue pagado. Cuando el diablo viene a acusarlos, cuando su mente les dice que no son dignos, cuando las circunstancias gritan que están derrotados, la sangre de Jesús habla más fuerte. Apocalipsis 12, versículo 11, dice: ¿Cómo vencen los creyentes? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Noten esos dos elementos, la sangre y el testimonio. La sangre ya habla. Ustedes tienen que añadir su testimonio. Tienen que confesar con su boca lo que la sangre ya declaró con su derramamiento. Cuando su confesión se alinea con el testimonio de la sangre, la victoria es inevitable. Ahora, algunos dirán: ¿pero Kenyon, no es esto presunción? ¿No es arrogante hablar así? Y yo les respondo: es presunción que un hijo pida a su padre lo que el padre ya prometió. Es arrogancia que un heredero reclame lo que el testamento le otorga legalmente. Es orgullo confesar lo que Dios mismo dice en su palabra. Amados, la verdadera presunción es ignorar lo que Dios hizo y seguir viviendo como si Cristo nunca hubiera muerto. La verdadera arrogancia es rechazar el sacrificio perfecto de Jesús al seguir mendigando por lo que su sangre ya compró. La verdadera humildad es decir: Dios, no merezco nada de esto. Nunca podría ganarlo. Pero tú lo diste gratuitamente a través de Jesús. Así que lo recibo con gratitud y lo confieso con fe. La fe verdadera no es un sentimiento. Es una confesión basada en el pacto. Romanos 10, versículo 10, lo deja claro. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El orden es importante. El corazón cree primero, pero la boca confiesa para que se manifieste. Pueden creer en su corazón todo lo que quieran, pero hasta que no salga de su boca, no se activará en su vida. La fe sin expresión es fe sin manifestación. Tienen que darle voz a su fe. Tienen que declarar lo que creen. Tienen que confesar audazmente lo que la palabra dice, sin importar lo que sus sentidos reporten, sin importar lo que las circunstancias griten, sin importar lo que otras personas opinen. Y aquí está el secreto que revolucionará su vida de oración. Dejen de orar por lo que ya tienen y comiencen a dar gracias por ello. La oración de petición constante por lo mismo revela incredulidad. Si realmente creen que ya lo recibieron, porque siguen pidiéndolo. Marcos 11, versículo 24, registra las palabras de Jesús. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La clave está en el tiempo verbal: creed que lo recibiréis. No creed que lo recibirán algún día si Dios quiere, sino crean que en el momento que oran, en el reino espiritual, ya lo recibieron. Y si ya lo recibieron, entonces la oración cambia de petición a acción de gracias. Les voy a dar una fórmula práctica para oración poderosa basada en el pacto. Primero, identifiquen lo que necesitan. Segundo, encuentren la promesa en la palabra que cubre esa necesidad. Tercero, presenten esa promesa al Padre
en el nombre de Jesús. Cuarto, declaren que según esa promesa, ya lo recibieron en el Espíritu. Quinto, den gracias por la manifestación que está en camino. Sexto, no vuelvan a pedir lo mismo. Simplemente sigan dando gracias hasta que se manifieste en lo natural. Esta es oración de fe. Esta es oración de pacto. Esta es oración que mueve montañas. Por ejemplo, si necesitan provisión financiera, no sigan orando a Dios: por favor, dame dinero semana tras semana. En lugar de eso, oren una vez con fe: Padre, tu palabra dice en Filipenses 4:19 que mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Presento esta promesa ante ti. Declaro que mi necesidad está cubierta por el pacto. Recibo ahora mismo en mi espíritu la provisión que necesito. Te agradezco que está en camino. En el nombre de Jesús. Amén. Y luego, cada vez que piensen en esa necesidad, en lugar de volver a pedir, simplemente digan: gracias, Padre, porque mi provisión está asegurada por el pacto. Mantengan esa confesión y observen cómo Dios mueve cielo y tierra para manifestar lo que ya es suyo en el Espíritu. Esto también se aplica a la sanidad. No oren: Dios, por favor, sáname cada día durante meses. Eso no es fe. Eso es duda repetida. En lugar de eso, oren: Padre, por las llagas de Jesús fui sanado según 1 de Pedro 2:24. Isaías 53, versículo 5 dice que el castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga fui yo curado. Recibo esa sanidad ahora. La declaro sobre mi cuerpo. Rechazo esta enfermedad en el nombre de Jesús. Te agradezco que la sanidad que fue comprada en el Calvario ahora se manifiesta en mí. Y luego mantengan esa confesión. Cada síntoma que sientan, cada dolor que venga, respóndanle con la confesión: por las llagas de Jesús fui sanado. No nieguen el síntoma, pero nieguen su derecho a permanecer. Hay una diferencia entre negar la existencia de un problema y negar su derecho legal sobre su vida. La mentalidad religiosa dice: bueno, si Dios quiere sanarme, me sanará. Pero el pacto ya reveló la voluntad de Dios. Tercera de Juan, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Dios. Salud, prosperidad, éxito. No tienen que preguntarse si es su voluntad. Ya lo declaró. El problema nunca ha sido la voluntad de Dios. El problema siempre ha sido la falta de conocimiento del pueblo de Dios. Oseas 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no porque Dios no quisiera bendecirlos, no porque no hubiera provisión disponible, sino porque no conocían lo que era legalmente suyo. Y aquí viene algo que va a ofender a los religiosos, pero tiene que ser dicho cuando entienden el pacto, cuando conocen su posición en Cristo, cuando se apropian de lo que ya es suyo. Ya no tienen que rogarle a Dios, no tienen que torcerle el brazo al Todopoderoso, no tienen que convencerlo de que haga algo bueno por ustedes. Él ya está convencido. Ya decidió bendecirlos. Ya proveyó todo lo que necesitan. Su trabajo no es cambiar la mente de Dios. Su trabajo es alinear su mente con la de Él.
alinear su confesión con su palabra, alinear su vida con su pacto. El problema con la mayoría de la oración cristiana es que está basada en la súplica emocional en lugar de la autoridad legal. Es como si un oficial de policía, cuando ve un crimen, se arrodillara a llorar y suplicar que alguien detenga al criminal. Ese no es su trabajo. Su trabajo es usar la autoridad que le fue delegada para detener el crimen. De la misma manera, cuando ven al diablo operar en su vida o en la vida de sus seres queridos, su trabajo no es arrodillarse y suplicar que Dios haga algo. Su trabajo es levantarse en la autoridad que Cristo les delegó y decir alto: en el nombre de Jesús. Esto termina ahora. Lucas 10, versículo 19, registra la autoridad que Jesús nos dio. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad ya fue dada. Solo tienen que usarla. Permítanme ser absolutamente claro sobre algo. No estoy diciendo que nunca oren. No estoy diciendo que la oración no es importante. La oración es vital, esencial, fundamental. Pero el tipo de oración es lo que importa. La oración de un mendigo produce resultados de mendigo. La oración de un hijo produce resultados de hijo. La oración de un esclavo mantiene en esclavitud. La oración de un coheredero con Cristo libera la herencia. Tienen que dejar de orar desde la mentalidad de quizás Dios tenga misericordia y comenzar a orar desde la certeza de el pacto me garantiza esto. Una es esperanza religiosa. La otra es fe bíblica. Primera de Juan 5 versículos 14 y 15 dicen: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Captan eso si sabemos que nos oye? Entonces, sabemos que ya tenemos lo que pedimos. No lo tendremos eventualmente. Lo tenemos ahora, en el Espíritu, en el banco del cielo, esperando ser retirado a través de la fe y la confesión persistente. El tiempo entre la oración y la manifestación no es Dios decidiendo si responder. Es el tiempo que toma para que nuestra fe y confesión traigan del reino espiritual al reino natural lo que ya es nuestro. Ahora quiero hablarles sobre la nueva creación, porque este es el fundamento de todo lo demás. Segunda de Corintios 5 versículo 17 declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando nacieron de nuevo, no fueron reparados. No fueron mejorados, no fueron reformados, fueron recreados. Su espíritu se convirtió en una creación completamente nueva, perfecta, justa, santa, sin mancha de pecado. Esa es su verdadera identidad. No son pecadores salvados por gracia, son santos. Justicia de Dios en Cristo, que ocasionalmente pecan debido a su mente no renovada y sus patrones de hábitos antiguos, pero su naturaleza fundamental cambió completamente. La tragedia es que la mayoría de los cristianos no conocen su nueva identidad. Siguen viéndose a sí mismos como pecadores indignos. Siguen confesando debilidad cuando Dios dice que son fuertes. Siguen confesando incapacidad
cuando Dios dice que todo lo pueden en Cristo, que los fortalece, según Filipenses 4, versículo 13. Siguen viviendo desde la identidad del viejo hombre que murió en la cruz con Cristo, en lugar de vivir desde la identidad del nuevo hombre que fue resucitado con Cristo. Y mientras sigan viéndose incorrectamente, seguirán viviendo incorrectamente. La identidad determina el comportamiento. La confesión determina la experiencia. Como les he dicho en mis enseñanzas, ustedes no son solo seres humanos buscando una experiencia espiritual. Son seres espirituales teniendo una experiencia humana. Su espíritu recreado, donde mora el Espíritu Santo, es la parte eterna de ustedes. Su cuerpo es temporal. Su alma está siendo renovada, pero su espíritu ya es perfecto. Ya tiene toda la naturaleza de Dios. Ya posee todo el poder de Dios. Ya contiene toda la provisión de Dios. El problema es que eso no se ha manifestado completamente en su alma y cuerpo porque su mente no ha sido renovada con esta verdad. Romanos 12, versículo 2, dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación viene por la renovación de la mente, y la mente se renueva por la palabra de Dios. Cuando saturan su mente con la verdad de quiénes son en Cristo, cuando meditan constantemente en las promesas del pacto, cuando confiesan diariamente su identidad como nueva creación, su mente se alinea con su espíritu y su experiencia comienza a reflejar la realidad espiritual. No sucede de la noche a la mañana, pero sucede inevitablemente si permanecen en la palabra y en la confesión correcta. Déjenme darles declaraciones específicas que pueden comenzar a confesar hoy mismo. Digan en voz alta: soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos vive en mí. Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Tengo la mente de Cristo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Por las llagas de Jesús fui sanado. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Estas no son afirmaciones positivas vacías. Estas son realidades bíblicas que se convierten en experiencia vivida cuando las confiesan consistentemente con fe. Ahora, sé que algunos están pensando: esto suena demasiado bueno para ser verdad. Tiene que haber una trampa. No hay trampa. Solo hay ignorancia que se ha convertido en tradición religiosa. Durante siglos, la Iglesia ha enseñado a los creyentes a vivir como gusanos indignos en lugar de como hijos amados. Ha enfatizado la humildad falsa sobre la identidad verdadera. Ha promovido la mentalidad de escasez sobre la mentalidad de abundancia del pacto. Y el resultado ha sido una iglesia débil, enferma, pobre, derrotada, que no representa para nada el poder y la gloria del Dios vivo. Pero eso no es lo que Jesús murió para producir. Él murió para crear una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, poderosa, victoriosa, manifestando el reino de Dios en la tierra. Efesios 1 versículos 3 y 4 dicen:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Vieron eso? Ya nos bendijo con toda bendición, no algunas, nulas que merecemos. Toda bendición espiritual, en tiempo pasado, ya está hecho, ya está depositado, ya está disponible, y el propósito no es que seamos miserables y apenas sobrevivamos hasta llegar al cielo. El propósito es que seamos santos y sin mancha, representando correctamente al Dios que representamos. Entonces, ¿cómo se pone todo esto en práctica? Déjenme darles pasos concretos. Primero, tienen que decidir creer lo que Dios dice sobre ustedes, más de lo que creen, lo que sienten o lo que ven. Los sentimientos mienten, las circunstancias cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Segundo, tienen que comenzar a confesar diariamente su identidad en Cristo, al despertar cada mañana, antes de revisar su teléfono, antes de preocuparse por el día. Declaren quiénes son en Cristo. Tercero, cuando enfrenten desafíos, dejen de correr inmediatamente a la oración de súplica. En lugar de eso, párese en su autoridad en Cristo y hablen a la montaña. Jesús dijo en Marcos 11:23 que podemos hablar a los montes y si no dudamos en nuestro corazón, será hecho. Cuarto, estudien el pacto, lean Hebreos, mediten en las promesas, entiendan lo que la sangre de Jesús compró para ustedes. Quinto, rodéense de enseñanza que edifica su fe en lugar de religiosidad que la destruye. Hay demasiada predicación que mantiene a los creyentes en perpetua derrota. Busquen enseñanza que les recuerde su posición en Cristo. Sexto, comiencen a actuar como quienes son. No pueden confesar victoria y luego vivir en derrota. No pueden declarar salud y luego hablar constantemente de sus enfermedades. No pueden proclamar prosperidad y luego confesar pobreza. Alineen su conversación, su actitud y sus acciones con su confesión de fe. Y finalmente, séptimo, sean pacientes pero persistentes. La manifestación no siempre es instantánea. A veces hay una batalla en el reino espiritual. Daniel 10 versículo 13 muestra que puede haber resistencia demoníaca a la respuesta a la oración. Pero si se mantienen firmes en el pacto, si continúan confesando la palabra, si se niegan a rendirse, la victoria es inevitable. El pacto lo garantiza, la sangre lo asegura, el nombre de Jesús lo sella. Es solo cuestión de tiempo hasta que lo que es verdad en el cielo se manifieste en la tierra. Quiero cerrar con esto. Ustedes no son víctimas de las circunstancias. No son prisioneros de la enfermedad. No son esclavos de la pobreza. No son producto de su pasado. Son nuevas creaciones en Cristo Jesús. Tienen la naturaleza de Dios en su espíritu recreado. Tienen la autoridad de Cristo delegada a ustedes. Tienen el poder del Espíritu Santo morando en ustedes. Tienen las promesas del pacto respaldándolos. Tienen la sangre de Jesús hablando a su favor. Tienen el nombre sobre todo nombre a su disposición. Tienen todo lo que necesitan para vivir en victoria total, pero todo depende de lo que hagan con esta revelación. Pueden cerrar este mensaje y volver a vivir como siempre han vivido.
mendigando por lo que ya poseen, suplicando por lo que ya se les dio. O pueden tomar una decisión hoy que cambie el resto de su vida. Pueden decidir pararse en el pacto. Pueden decidir confesar su identidad. Pueden decidir dejar de pedir lo que ya tienen y comenzar a dar gracias por ello. Pueden decidir vivir desde su posición sentados con Cristo en vez de vivir desde sus circunstancias en la tierra. Quiero que oren conmigo ahora mismo. No una oración de súplica, una oración de apropiación. Digan esto en voz alta: Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Te agradezco que por la sangre de tu Hijo tengo acceso completo a todo lo que proviste en el Calvario. Hoy decido dejar la mentalidad de mendigo y abrazar mi identidad como hijo, como coheredero con Cristo. Declaro que soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Declaro que soy una nueva creación. Declaro que tengo la vida de Dios en mí. Declaro que estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Declaro que tengo autoridad sobre todo poder del enemigo. Ya no pediré lo que ya me diste. En cambio, te daré gracias por ello y lo confesaré hasta que se manifieste. Camino en el poder del Espíritu Santo. Vivo desde mi posición en Cristo. Rechazo toda mentira del enemigo sobre mi identidad. Acepto todo lo que la palabra dice sobre mí. Desde hoy, vivo como quien soy un creyente victorioso, poderoso, bendecido, con autoridad y propósito en el reino, en el nombre de Jesús. Amén. Si hicieron esa oración con sinceridad, algo cambió en el reino espiritual. Ahora su responsabilidad es mantener esa confesión. Cuando vengan los síntomas, declaren su sanidad. Cuando venga la falta, declaren su provisión. Cuando venga el miedo, declaren su paz. No se rindan. No retrocedan a la vieja manera de orar. Párese firme en el pacto. La victoria ya es suya. Solo tiene que caminar en ella. Y quiero que compartan su declaración de fe en los comentarios. Escriban: hoy dejo de mendigar y comienzo a reinar en Cristo. Esa declaración pública fortalecerá su fe y animará a otros que están en el mismo viaje. Recuerden esto: Dios ya respondió su oración en el Calvario. Todo lo que necesitan ya fue provisto. Dejen de suplicar. Comiencen a confesar. Dejen de mendigar. Dejen de mendigar. Comiencen a reinar. Ustedes son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vivan como tales. Yo soy Kenyon. Y les digo con toda la autoridad de la palabra de Dios, su victoria ya está asegurada. Ahora caminen en ella.